Hoy en Bajo la Lupa, otro golpe del EPP. El grupo criminal que opera en el norte mantiene en cautiverio al ex vicepresidente de la República, Óscar Dennis, y al joven Adelio Mendoza. Nos unimos al clamor de todo un país que pide la liberación de los secuestrados y el fin de la violencia. Quédese con nosotros, así empieza Bajo la Lupa por NPI. Concepción fue el que se puso de pie y llegó a frenar el avance boliviano en el Chaco en Managua. Hay cola de vehículos queriendo llegar hasta aquí. Y por eso yo creo que con este ejemplo histórica, y este lugar aquí ante el monumento a la madre que clama el sacerdote salesiano, en este caso padre Diógenes, que está también luchando por su salud. No es justo que estemos pasando por esto. Hoy nos toca a nosotros. Ya estuvo Urbieta, ya estuvo Morínigo, ya estuvo Fidel, ya estuvo Liston, ya estuvieron muchos, Arlan, no quiero olvidarme de nadie, muchos. Hoy nos toca a nosotros. ¿Y mañana quién? ¿Mañana a quién? Dios mío, ¿mañana a quién? ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué? ¡Basta! Solo queremos trabajar, solo queremos producir. Somos personas de bien, no hicimos daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué privar de libertad a personas que solo buscan trabajar? ¿Cuál es la finalidad? Basta ya, gente. Pidamos, exijamos. Basta ya de secuestros. Basta ya de injusticia. Realmente solemos ser 3 hermanas las que estamos dando siempre las conferencias de prensa en este difícil momento que pasamos. Hoy una de nosotras no está porque mi madre está empeorando. Todo el día pregunta, ¿y ya salió tu papá? ¿Y qué saben de tu papá? Mi abuela lo mismo, 95 años, preguntando por su hijo. ¿Y Óscar? Hoy no vino Óscar, hoy es domingo religiosamente. Papá, está lo de abuela. Hoy no pudo. Es justo todo esto. No es justo. Papá, de nuevo te digo, hoy es domingo, día del Señor. No te olvides. Reza. Encomendate a Él. No dejes de pensar que nosotros te abandonamos. Estamos contigo, no hay, pero dándote esa fuerza siempre. A vos, Mendoza, acordate, también es domingo, rezá en la forma que puedas, como sea.
solo Dios nos da esa fortaleza y nos va a ayudar a salir adelante. Gracias infinitas, pero infinitas, a todos ustedes, a todos. No tengo ya palabras para decirle gracias. Gracias de corazón en nombre mío y de mi familia. Gracias, gracias, gracias. Sigamos exigiendo. Basta de secuestros y basta de injusticia. Gracias de nuevo. Mi papá, como al igual señor Oscar, son personas de bien que dan trabajo tanto a paraguayos, indígenas y tal vez extranjeros, Oscar. Para que ustedes sepan, mi papá también estudió en el colegio Don Bosco. Tiene 2 hijas nacidas en Concepción. Somos orqueteñas, nacidas en Concepción. Mi papá estudió acá, mi mamá estudió acá. Y yo no sé qué es nuestro pecado para poder pasar estos 3 años, 11 meses de sufrimiento. ¿No le parece a usted, Alejandro Ramos, Lourdes Ramírez, que ya es momento ya de que tengamos a nuestro papá con nosotras? Que sepamos alguna noticia donde esté. Son bastantes días de calvario, de sufrimiento que estamos sufriendo. Pónganse en nuestros lugares. Denos noticia. Por favor, papá, si me estás escuchando, no te olvidamos ni un segundo de nuestras vidas. Permaneces con nosotros las 24 horas del día, al igual que tus secuestradores, que esperamos noticias de vos, papá. No pienses que te olvidamos, papá, por circunstancias de la vida. No pudimos pagar tu rescate, papito. No es, papá, porque no quisimos pagar, es porque una persona nos falló, porque llegamos a confiar en esa persona que nos haría llegar el monto a la hora indicada para pagar tu rescate, papá, pero no pasó. Ese fue nuestro error, papá, y te pido perdón, papá. Te queremos con nosotros, papá. Queremos seguir trabajando contigo a tu lado. Nosotros no tenemos hermanos, solo tenemos al rey de la casa, y él es el que hacía y deshacía, como se dice, para obtener todo lo que tiene. Yo creo que don Oscar no tiene tampoco hijos varones, y él es el cabeza los trabajos, los quehaceres de la casa, porque hay fuera gocaray más ya y terco y por más que ya eso es pero valema, papá. Afuera no entendéis, lo único que quiere es trabajar en libertad para dar a este Paraguay. La paz que tanto queremos. Muchas gracias. Estamos conectados como todos los domingos, como todas las noches de domingo. Bienvenidos. Buenas noches. Estela Ruiz Díaz. Carlos, compañeros, muy buenas noches. Qué fuerte lo de Liliana Urbieta, realmente nos desarma a todos. Andrés. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Alfredo Boxe. Buenas noches, Carlos, compañeros, ¿cómo les va? Cuando venía al canal estaba pensando en un titular del diario Última Hora cuando terminaba el mes pasado. Y decía agosto negro. Y, por supuesto,
El título tenía que ver con la cantidad de personas fallecidas y la cantidad de personas infectadas durante el mes de agosto por el COVID-19. Estamos por completar la primera quincena de septiembre. Y en esta noche de domingo creo que podemos coincidir si decimos que septiembre también es negro, pero se le agrega la palabra triste. Lo que acaba de decir o lo que acaba de poner bajo la lupa con relación a la hija de don Félix Urbieta tiene que ver con un señor que está desaparecido, por utilizar una expresión, hace 4 años. Y la hija le pide hoy perdón porque no pudo pagar con el rescate, porque le falló una persona y no pudieron cumplir con lo que se le pidió. Ellos hoy no saben absolutamente nada de don Félix Urbieta, no saben si está vivo, y hablo de esta manera porque tuve ocasión de hablar con la esposa, con las hijas de don Félix Urbieta en Concepción alguna vez, y ellos quieren alguna información, como también reclama doña Obdulia, la mamá de Edelio. Ella dice, él merece por lo menos un sepelio como la gente. Cristiano. Y fíjense que apenas horas pasaron del secuestro de don Oscar Denis y de Adelio Mendoza. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que se sabe? Hay un pedido de 72 horas para la liberación de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo Brites. Hay un pedido de distribuir víveres por algo así como $2 millones en los próximos días, y una parte ya comenzó hoy. Pusieron a disposición de quienes le tienen en cautiverio a el señor Oscar Denis los medicamentos que son necesarios para que él pueda sostenerse y mantenerse. Y nadie retiró, nadie vino a buscar. Me impactó la foto que alzó Fátima. Y hay una fotografía donde está el poste, la bolsa con los medicamentos, sí, y la señora Beatriz Denis en pleno campo. Quien más, quien menos ya nos decía a nosotros que era prácticamente imposible que alguien del EPP venga a retirar, porque también el EPP dice liberen la zona para que nosotros podamos ir a comprar esos medicamentos. Y aquí estamos, sin información. Me llama mucho la atención, no sé si está bien o está mal, que los únicos que hablan del tema son los que están relacionados a familia. Y específicamente Beatriz. No hay policía, no hay fiscalía, no hay fuerza de tarea conjunta. Tampoco se manifestó el gobierno con relación a las peticiones. Insisto, no sé si está bien o está mal, pero pongo bajo la lupa cada uno de estos temas. Mucho dolor al escuchar a la hija del señor Urbieta. Imagínense el escenario que se ha de imaginar la hija del señor Denis, teniendo a una persona vecina, en el sentido de que viven en el mismo departamento, ya con esa experiencia. Urbieta había sido secuestrado el 12 de octubre del 2016, estábamos por cumplir, exactamente estamos a un mes de cumplir 4 años, y en enero se había grabado un video y en febrero del 2017 se había exhibido el que veíamos, exactamente el que está ahora en pantalla. Febrero del 2017, 3 años y medio sin ninguna novedad. Y también era un señor que tenía muchas necesidades de medicarse, tenía enfermedades de base, y bueno, hoy en día no se sabe absolutamente nada. Imagino que con esa experiencia de una persona que está ahí al lado de ella, estuvo hoy en esa reunión, lo que ha de sentir la hija del doctor Denis, la impotencia. Y yo agregaría una palabra más a lo que vos hacías alusión, Carlos, con respecto a Agosto Negro. Indignación también, aparte de tristeza, mucha indignación. Es lo que uno puede sentir en la gente, en el pueblo, en las redes, con quien habla, mucha indignación. Ese basta ya que escuchábamos allí desde Concepción, creo que es un sentimiento generalizado de parte del pueblo paraguayo. ¿Estela? Sí, decías vos, el gobierno no habla. El único dato que tuvimos fue ayer con un Twitter de Euclides Acevedo. Sí. Que decía, prosigue la estrategia militar de búsqueda y rescate de los secuestrados, un trabajo coordinado entre la Fuerza de Tarea y el Comando en Jefe de la Fuerza Armada de la Nación, en comunicación frecuente con los familiares. Así, cortito, sin nada más, ¿verdad? Yo diría que, además de compartir, creo que esta indignación y el pedido de los familiares de los secuestrados,
que son 4, ¿verdad? Porque son Adelio, don Oscar Denis y don Félix Urbieta, ¿verdad? Este grito lacerante de Beatriz y este lamento de Liliana Urbieta es contra el EPP, pero yo creo que lo veo como un reclamo para el gobierno. Este basta ya es para el EPP, pero es también para el gobierno de turno que a 20 años, más de 2 décadas, sigue sin poder derrotar al EPP. Todas estas manifestaciones que vimos hoy aquí en Asunción, en Concepción, que se llenaron de banderas blancas, es un reclamo al gobierno. Este es un grito para el gobierno. Así que me parece que tienen que tomar nota. Esta es una situación muy complicada para la familia, pero también para la República, porque del epílogo de esta historia pende Marito. Alfredo. Desde que comenzó este ciclo de Bajo la Lupa, lo que fue a fines de mayo, prácticamente todos nuestros domingos fueron dedicados al tema de la pandemia, ¿verdad? Nos preocupaba, nos angustiaba, excepto los 2 últimos. Y no porque la pandemia haya mejorado, que también sus números son negros y nos siguen preocupando tanto más que antes, sino porque este tema del EPP logró desplazar en el interés mediático a la pandemia. O sea que fíjense qué mal estamos, ¿no? A la preocupación de todo este año le sumamos ahora esto que aparece como en nuestra historia reciente como pequeños altibajos, y ahora se nos viene todo junto. Hay que estar con toda la fuerza, con todo el optimismo y lo más unido que podamos como país. Ahora hay que decir también que hubo caravanas en Concepción, en Asunción, en Belén, en el departamento de Concepción. En varias partes. Y hubo también caravanas cuando estuvo secuestrado Fidel Zavala, hubo también manifestaciones cuando estuvo secuestrado Arlan Fick. Pero para cerrar este primer bloque, porque después vamos a preguntar a algunos protagonistas que conocen un poco más de cómo es la relación o cómo puede ser la relación con este grupo, uno puede analizar muchísimo por qué existe, por qué están, por qué sigue creciendo o todo lo que se genera en torno a lo que es el EPP. Pero hoy estamos ante una urgencia, hoy estamos ante una emergencia, porque muy pocas veces este grupo, por más criminal que sea, dice públicamente que tiene un tiempo la familia para cumplir con lo que se pide, o si no, ellos terminan fusilando a quien está como secuestrado. ¿Y de quién hablan ellos? De Oscar Denis, porque ellos dicen que van a liberar a Adelio Mendoza. Sí. Ellos no dicen vamos a fusilar a los 2 secuestrados, vamos a fusilar a Oscar Denis. Cuando Adelio, en un momento también con relación a Adelio Morínigo, le plantean al gobierno el canje de Alcide Oviedo, de Carmen de Villalba y de 4 más, por la libertad de Adelio. ¿Y eso de hace cuántos años? 4 años también. Sí, 2014. sí. Pero lo del fusilamiento, como decís, Carlos, es inédito, como amenaza así taxativa. Porque por más que haya estado implícita en otros pedidos de canje, sin embargo, nunca, así con todas las letras, se había hecho ese pedido. Y ahora sí. Por eso yo coincido contigo en que es un agravamiento de las condiciones del EPP, siempre. Claro. Y el monto de dinero también, ¿verdad? Ellos no piden absolutamente nada para ellos. Es la primera vez. En víveres, es la primera vez. Claro, pero para diferentes comunidades. Que el secuestro no está hecho con fines de lucro. Eso es muy importante acotar porque eso hace la diferencia con el resto. O sea, ellos plantean el gasto de $2 millones para las comunidades indígenas para repartir. Porque recuerden ustedes que en el caso de Fidel Zavala y de los menonitas, primero fue el pago por el rescate, luego obligaron a repartir la carne y posteriormente, en el caso de Zavala, recuerdo perfectamente, 7 días después de la humillación de repartir la carne, le liberaron a Fidel Zavala. Bueno, pues no nos olvidemos. Pero no menos humillante, Estela, no nos olvidemos que estando muerto Abraham Ferd, ellos hicieron distribuir víveres a su familia, por ejemplo, entre otras cosas. Vamos a cerrar este bloque. Y ellos ni cobraron un rescate de $130.000 en el caso de Abraham Ferd. Estamos pendientes de lo que pueda surgir en las próximas horas. Estamos bajo la lupa, tenemos que hacer nuestra primera pausa y nosotros ya vamos a compartir con ustedes en un ratito
los números del Ministerio de Salud. 11 personas fallecidas se confirman desde el Ministerio de Salud en el último informe. Beatriz, hola Beatriz, ¿me escuchás? Hola Carlos, sí te escucho. Beatriz, estoy con Estela Ruiz Díaz, con Andrés Riquelme, con Alfredo Boixia, estamos en Noticias Paraguay como todos los domingos. ¿Qué días fuertes y días muy intensos, Beatriz? Sí, primero saludar también a los que están contigo, a los panelistas. Y sí, Carlos, así como decís, un día muy, muy duro. ¿Qué podemos compartir después de todo lo que estábamos tempranito acompañándoles en la lupa cuando hablaban ustedes y cuando hablabas vos y contabas lo que decidieron hacer? Hablaste de los medicamentos, decías una vez más que iniciaba o arrancaba un día muy duro, muy complicado. Es muy difícil para cada uno de ustedes porque esto desgasta, esto afecta. La movilización y el respaldo de la gente también se valora. Pero no hay respuesta, no hay comunicación, Beatriz. No hay nada, Carlos, no hay respuesta. Vuelvo a través de este espacio a pedir un canal de comunicación, alguna señal, alguna guía y la prueba de vida como para continuar, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos continuando, Carlos, estamos en contacto con los proveedores, estamos armando todo, organizando todo, porque son diferentes departamentos, vamos a decir, los que tenemos que ir entregando lo que ellos pidieron. Sí, estamos en contacto, a lo mejor seguimos avanzando o vamos a seguir avanzando, pero necesitamos ese canal. Es sumamente importante esa prueba de vida que pedimos. Por ejemplo, el tema de los medicamentos, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede hacer, Beatriz? Y no sé, Carlos, sinceramente no sé qué más podemos hacer. Ya hicimos lo que por lo menos cumplimos, creo yo que cumplimos en todo lo que a nosotros correspondería, ¿verdad? Y por eso que yo seguimos preparando las cosas que ellos piden como para seguir entregando a otros departamentos, pero necesitamos ese canal de comunicación y esa prueba de vida, papá, ¿verdad? Ahora, me imagino lo que ha de ser para ustedes, si hay toda una población o todo un país que está de una u otra manera consternado por lo que está pasando, se indigna y exige respuesta y exige que sean liberados, la mente de ustedes ha de estar funcionando 1000 por hora más o menos, Beatriz. A 2000 diría, no solamente a 1000, a 2000, son muchas cosas, Carlos. La situación en sí como si es demasiado fuerte, es durísimo, pero durísimo. Y uno se prepara para todo, evidentemente, también dentro de lo que pasa por la mente. Claro, uno piensa de todo, en mil escenarios en la cabeza. Y lo de hoy fue muy fuerte también, esa cantidad de gente apoyando a pesar de una situación que atraviesa el país, ¿verdad? El tema COVID, el tema de vehículos, de esa cantidad de gente, no solamente quedarse en el auto, sino salir a apoyarte, a gritarte, a gritar contigo de que ese basta ya de tanto, basta ya de secuestro, basta ya de injusticias, de querer ese Paraguay que todos soñamos, que todos queremos, libre de secuestro. Eso fue impactante, Carlos. Y cuando vos decías ya entrada la noche, basta, esto no es justo. Todo lo que significa eso, ese reclamo y ese pedido, Beatriz. No es justo que se le pida a una persona su libertad, a unas personas de bien, a gente que trabaja, a gente que invierte en el país, a gente que solo hace eso, trabajar, producir, no hace daño a nadie. Y no hablo solo en este caso, como dije, por Oscar Denis, papá, sino toda esa gente que fue secuestrada, hasta que a gente mataron. ¿Por qué? Beatriz, te saluda Estela Ruiz Díaz. Si bien aclarabas en la primera conferencia de prensa que hay un punto entre los pedidos del EPP que no le concierne a la familia porque no está en manos de ustedes, que es la liberación de Carmen Villalba y Alcides Oviedo,
¿Ustedes lo hablaron con el gobierno? ¿Ustedes le preguntaron a alguien de la Fuerza de Tarea Conjunta, a los ministros, al propio presidente que está en contacto con ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno con respecto a ese punto? Sí, sí pregunté. Tengo que ser sincera, sí pregunté. Y es algo que yo sé la respuesta. Y que ellos mismos también dicen, es algo que no se puede. O sea, primero que no es responsabilidad mía. No pueden pedir algo a mí que no está en mis manos, ¿verdad? Y bueno, lo pasé al gobierno porque correspondería al gobierno, pero tampoco lo van a hacer. Entonces, hoy también vence ese plazo, ¿verdad? Eso todos sabemos. Señora Beatriz, ese basta ya implica probablemente un cambio en lo que hasta ahora vino haciendo la Fuerza de Tareas Conjuntas para poder terminar con este flagelo que viven ustedes allí en el norte y toda la sociedad paraguaya. En caso que el gobierno decida finalmente ir por ellos, y eso implica de alguna manera algún riesgo para los que están secuestrados, y le consulta a su familia si es que ustedes autorizarían que la Fuerza de Tarea Conjunta definitivamente entren a buscarles a esta gente y a los secuestrados, ¿ustedes autorizarían? Y eso es lo que estamos justamente ahora, porque me llamaron a pedir la entrevista, dije que entraría a reunión, es justamente lo que ahora vamos a analizar. En realidad ya analizamos miles de escenarios, miles, y somos realistas, a pesar de la situación, realistas. Entonces hay que tomar una decisión, y bueno, y si tiene que ser hoy, la tomamos. Eso es lo que vamos hoy a analizar en el caso de que nos digan, bueno, entramos o hacemos esto, bueno, decimos sí, decimos no, decimos... En el caso que le pregunten, señora Beatriz, o ya le preguntaron y ustedes van a tomar una decisión en familia ahora. No, en el caso que pregunten, no nos dijeron nada. De ese tema no se habló. Alfredo Boxia, por favor. Nosotros ya varias veces ya tocamos el tema, pero sin profundizar. Buenas noches, Beatriz. Te quisiera hacer una pregunta sobre don Oscar, que era, si bien era vicepresidente de la República, ex vicepresidente de la República, estaba relativamente retirado ya, creo, de la actividad política. Él se percibía como un objetivo de un secuestro por parte del EPP. Es decir, ¿en algún momento sospechó o tuvo algún temor o tomó alguna precaución o nunca habló de eso? Si bien nosotros sí hablábamos de esto, él nunca, para decir precaución, no le daba esa importancia que a lo mejor debería haberla dado, ¿verdad? No, él era un hombre, tuvo muchos problemas justamente con el tema de guardaespaldas cuando fue vicepresidente. No quería, sí, cuando venían a Concepción, era todo un problema para esa gente que su obligación, su responsabilidad era cuidarle a papá. Era todo un problema para ellos poder resguardarle a papá, pues no le gustaba que le acompañen aquí y allá, el peligro, zonas rojas. Esto no, él no, a lo mejor no dimensionaba todo ese peligro o no le daba la suficiente importancia, no sabemos, pero siempre fue así. Beatriz, esta reacción de los representantes de comunidad indígena o de campesinos que están en Arroyito, por ejemplo, que no quieren recibir lo que ustedes empezaron a distribuir hoy, ¿cómo ustedes toman esa posición? Bueno, lo aceptamos, respetamos, Carlos. Creemos que hay gente que sí entiende que si bien, como yo dije hoy, nosotros ayudamos a comunidades, hacemos asistencia social, no por imposición, sino porque la familia siempre lo hizo. Eso la gente lo sabe. Y a lo mejor muchas personas ya toman conciencia. Esto, bueno, no es que hace la familia Denis porque lo hacía, sino porque es un requisito para una suposición de que con eso liberarían Pablo. Claro, pero lo que pasa es que si rechazan todos también se complica, ¿verdad? O sea, se entra en un... Si rechazan, yo tengo que encontrar algún lugar donde llevar, o sea, no puede quedar así nomás, alguien tiene que agarrar. Entonces la gente también, eso dice, yo le quiero ayudar al doctor Denis, entonces agarra, de las dos formas.
Claro, claro. Beatriz, yo particularmente y todos valoramos que nos atiendas esta noche. Nosotros sabemos y entendemos, pero a lo mejor ni siquiera sentimos un pequeño porcentaje de lo que están sintiendo ustedes, tu mamá, tu abuela, el reclamo de todos los días. Hoy ya una de tus hermanas no pudo estar con ustedes en el marco de esta caravana porque quedó con tu mamá. Así que te deseamos mucha fortaleza, mucha fuerza. Ya sabemos lo que ustedes les piden a este grupo que le tienen en cautiverio. Hay necesidad de un canal de comunicación. Pero siempre insistimos porque siempre que hablas, le hablas a tu papá. Le pedís a tu papá mucha fortaleza, Beatriz. Sí, siempre hago eso, Carlos, siempre. Entiendo que él alguna vez o le mostrarán o nos verá, pero siempre digo que sea fuerte. Siempre le pido. Él nos enseñó a ser fuertes. Él tiene que resistir, tiene que tener esa fortaleza, tiene que prenderse y no agarrarse, como que yo le digo, no te sueltes de la mano de Dios. Yo sé que él tiene mucha fe. Beatriz. El Espíritu Santo está con él, yo siento eso, Carlos, yo sé eso, o sea que él no tiene que dejar un solo minuto para hablar así, de conectarse con Dios. Él no nos va a abandonar nunca, nunca lo nos abandona, y en este momento mucho menos. Beatriz, sos de las que tiene una posición de que esto que tiene que ver con secuestros, ya los que pasaron y los que están hoy y los que pueden venir, este es un momento como para que termine a como dé lugar. Debe terminar, Carlos, por favor, debe terminar. Con todas las consecuencias que eso significa, Beatriz. Sí, entiendo. Debemos, alguna vez debe ser, no sé si será esta, pero no podemos estar así, no podemos más vivir así, no se puede vivir así. Beatriz, estás de reunión, estás con gente, respetamos muchísimo. Ahora. Y valoramos mucho que nos haya atendido. Sabés que estamos, sabés que acompañamos y a lo que hubiere lugar estamos a disposición. Y siempre, como hablamos, con mucha fortaleza, por favor. Gracias, Carlos. Gracias por el apoyo constante. A todos los que están contigo, mis agradecimientos infinitos. A toda esa gente que hoy en Concepción nos acompañó y nos sigue acompañando. A esa gente que hoy también hizo la caravana de la Asunción, a mi tía que también pidió de rodillas hoy. Pero infinitas gracias a ese país que acompaña a esto y que apoya a esta familia en este caso. Pero infinitas gracias, que continúen orando y rezando, que tenemos que salir de esto. Gracias, Beatriz, muy amable. A ustedes. Adiós, hasta luego. Beatriz Denis, la hija de don Oscar Denis desde la ciudad de Concepción, dejó un rato una reunión que nos había adelantado, iba a tener a partir de las 19:30 para conversar un ratito con nosotros. Generalmente lo están haciendo en reunión de prensa, están hablando con todos los medios y acá se repite esto, no hay canal de comunicación, no hay prueba de vida, en consecuencia. Ellos están con toda la predisposición como para tratar de ir respondiendo lo que habían solicitado. Hay cosas que pueden hacer, cosas que no pueden hacer. Y si ellos solamente lo que pueden hacer es cumplir con las exigencias y que de este grupo criminal y bueno, y lo que les corresponde a esta familia es hacer lo que están haciendo, que es repartir los víveres. Y como dice ella, bueno, llevan a las comunidades indígenas, que recordemos en el panfleto que dejó el EPP, están las comunidades, muchas de ellas rechazaron y ella dice respetamos el rechazo. Y también le respetamos a los que aceptaron, porque dice, los que aceptaron, dice, queremos ayudarle al señor Denis y por eso aceptamos. Claro. Entonces, es interesante también ese punto de vista que ella dio a conocer. Claro, y por es otro complicado, lado, porque si se rechaza se prolonga todo. Claro, porque ella dice, nosotros tenemos que encontrar un lugar donde volver a dar ese. Porque y hay eso dice taxativamente el pedido, comunicado, que si hay sí. algún rechazo, comunidad que no acepte, se tiene que ir. Pero ahí quiero puntualizar algo, Carlos, que cuando se conoció del rechazo de las comunidades indígenas, en las redes empezaron a correr grupos, organizaciones, colegios, que están en las redes sociales, que plantearon, dice, símbolo de dignidad, campaña de recolección de víveres, se inició una campaña de recolección de alimentos no perecederos para aquellas comunidades indígenas que se negaron a aceptar los víveres fruto de la extorsión del EPP. Estas comunidades con dignidad, pero sin prácticamente nada de alimentos ni agua, merecen toda la ayuda que podemos darles. Por ejemplo, este es
del Colegio Santa Teresa, le pide Sí. que a la gente, después hay diferentes otros colegios, el San José, sí. el GET, después hay otros colegios como por ejemplo, estaban compartiendo con nosotros, Sí. acá dice Colegio San Andrés, Sí. Otras instituciones, independientemente de todo lo que signifique esto, y dicen, bueno, nosotros así como ellos tienen dignidad, nosotros también empezamos a recolectar a partir de mañana para acercar a esa gente que hace el rechazo. Bueno, tenemos que compartir esto que tiene que ver con el informe de salud pública antes de hacer otra pausa y compartir con ustedes estos datos que apenas nos daban a conocer hace algunos minutos o se dieron a conocer hace algunos minutos. Se procesaron 2.981 muestras, 493 positivos, todos comunitarios aislados. Lamentamos informar 11 fallecidos. Ya en total son 525 los fallecidos. Superamos la barrera de 500 que Sí. Guillermo Sequera había dicho que él estimaba que si continuábamos así, diríamos, en una situación de controlar la enfermedad, él estimaba en 500 el tope. Y ya son 585 los internados y 136 por COVID están en terapia intensiva. Y a partir de hoy ya empezaron a utilizar salas de sanatorios, salas de terapia de sanatorios privados. Sí, a partir de hoy. Para recibir a otra gente. Y después, como siempre, también se publica la cantidad de personas, los datos, no los datos, sino que la edad y la procedencia de cada persona. Vemos que Alto Paraná cada vez tiene menos. En este caso, de los 11, 2 son del Alto Paraná. 3 Central, 3 Asunción, 2 Alto Paraná, 2 Caguazú, 1 Concepción. Y 3 personas de un poquito más de 50 años. Hay 100 camas en 9 sanatorios privados. Creo que son 6 de Asunción, 1 de San Lorenzo, 1 de Presidente Franco y otro de Ciudad del Este. Que a este ritmo aguantarán, supongo, una semana o un poco. Vamos. Acá me dice que Las Teresas también es otro de los colegios que se asocia. Son varios colegios. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Vamos a empezar a compartir con otro invitado y a contactar con otra gente que nos puede ayudar a entender esto que está sucediendo en marco de esto que se llama también Ejército del Pueblo Paraguayo y la Fuerza de Tarea Conjunta y su funcionamiento. Emilio Cubas, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches para vos, Carlos, para los panelistas, para la gente que trabaja acá en la televisión y para la gran audiencia. Vamos a hablar contigo y te vamos a preguntar en un ratito con los compañeros. Está el señor Rafael Filisola. Rafael Filisola, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo también a todo el equipo del canal. Uno de repente, Rafael, empieza a tratar de entender todo lo que significa esto que se llama EPP. Pasan los años, pasa el tiempo, la gente se harta, la gente se cansa. Rafael Filisola es antes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Porque la Fuerza de Tarea Conjunta viene del 2013 hacia adelante, hacia ahora, ¿verdad? Rafael, contanos por favor lo que conociste, lo que viviste, lo que entendiste y de lo que hoy ves con relación a lo que nos sucede. Lo que hoy conocemos como el EPP empieza formalmente con ese nombre en el 2008, pero tiene una historia que se remonta a finales de los 90 con la famosa, con la entonces banda de Choré. Bueno, y ahí tenemos, como ustedes estaban señalando, un periodo donde realizan 2 secuestros urbanos. Ahí el Estado, en la reacción de las fuerzas de seguridad, logra la captura de varios de sus componentes, que posteriormente son procesados y condenados, y posteriormente inician las acciones en la zona del norte, fundamentalmente en zonas boscosas. Estamos hablando de los departamentos de San Pedro, Concepción, parte de Amambay. En cierta manera, en algún momento también tienen presencia en la zona de Cidepar, ya un poco más al sur, muy cerca ahí de los límites con Caguazú. Y bueno, en esa etapa tenemos básicamente un secuestro que se produce durante las semanas finales del gobierno de Duarte Fruto, que es el secuestro de Listrom, posteriormente el secuestro de Zavala a finales del 2009, principios del 2010. Y a partir del 2010 prácticamente ninguna acción hasta el 2013, y particularmente ningún secuestro hasta el secuestro de Arlanfi, que creo que fue en el 2014. Si tomamos la historia, vemos que a partir del 2013 se incrementan exponencialmente las acciones del EPP. Estamos hablando de ataques, secuestros, y a partir del 2017, por lo menos ahí mirando la línea del tiempo,
vamos a decir, adoptan una actitud por lo menos aparentemente menos agresiva. Prácticamente no se registran acciones entre el 2007 y en el presente. Por eso este secuestro tiene particularidades muy especiales. Claro, yo creo que vamos a coincidir, y ya van a preguntar mis compañeros, pero digo que vamos a coincidir que se trata quizás del secuestro más importante, no desde el punto de vista humano, sino que desde el punto de vista político. Claro, desde el punto de vista humano, todo secuestro es importante, y acá hay que decir que el problema de los secuestros no ha sido un problema únicamente del EPP. Hay que recordar que en algún momento llegaron a haber 20 secuestros anuales, por el medio de 8 a 10 secuestros anuales, no solamente del EPP, sino sobre todo de otro tipo de organizaciones criminales. Y esta gente también, no solamente el EPP, ha matado en secuestros, también han habido otras personas que han sido víctimas de secuestros y que han fallecido como consecuencia de secuestros. Hay que decir también, bueno, eso también coincidía con un contexto regional donde el secuestro se convirtió en una industria, y hay que decir que el fortalecimiento de la unidad antisecuestro y la adquisición de entrenamiento y nuevas capacidades por parte de la Policía Nacional y la unidad antisecuestro hizo que los secuestros en Paraguay disminuyan prácticamente al mínimo. O sea, de ese promedio que teníamos, hoy tenemos casos muy puntuales y muy excepcionales de secuestro, y gran parte de los últimos casos de secuestro, estoy hablando los que no tienen relación con el EPP, gran parte de los secuestros se han resuelto, inclusive de los últimos años, se han resuelto sin necesidad de pago de rescate. ¿Estela? Sí, buenas noches, Rafael. En el 2011, cuando fuiste ministro del Interior, alertaste sobre esta vía que podría tomar el EPP, y leo textual. Decía, el canje sería a base de secuestro de otro tipo, por ejemplo, de algún líder político. Nosotros alertamos en su momento a parlamentarios, gobernadores, que existe la posibilidad de que ellos quieran intentar secuestrar a un político para tenerlo como rehén y después plantear un intercambio de prisioneros. Eso habías dicho en el 2011 cuando eras ministro del Interior. ¿Te parece, Rafael, que el secuestro del ex vicepresidente Oscar Dennis se enmarca dentro de ese vaticinio que hacías? ¿Este es un secuestro diferente al resto de los secuestros del EPP? Bueno, hay que señalar que ellos ya plantearon eso con Edelio. Claro, pero el rango, diríamos, de entre un ex vicepresidente y un suboficial de policía, me parece que en ese sentido, como decía Carlos, este secuestro sí tiene mayor impacto. Sí, aparte hay que decir también que el secuestro de Edelio Morínigo no fue un secuestro planificado. O sea, básicamente fue que él estaba en la zona y fue capturado, fue identificado. Entonces, sí, nosotros habíamos recibido información de inteligencia en base a documentos incautados, y que ellos eventualmente iban a plantearse blancos y realizar secuestros con ese tipo de finalidad. O sea, no tanto buscando objetivos económicos, sino más bien condicionando al Estado la liberación de las personas que están condenadas, incumpliendo condenas. De hecho, han intentado realizar acciones de rescate. Eso también se ha comprobado con la incautación de documentos. Ellos tenían en algún momento, se habían trazado el objetivo de atacar la agrupación especializada donde están importantes líderes de esta organización cumpliendo condena, y rescatarlos. Y dentro de ese contexto también, y como evidentemente no tuvieron la capacidad de llevar adelante una acción como tal, la canera metropolitana y contra la agrupación especializada, también en su momento, y supongo que ahora se tendrá información más actualizada, se pudo tener acceso a información sobre la posibilidad de que se planteen secuestros con esos objetivos. Tal es así que en su momento se trabajó con un análisis de riesgo, es decir, ir detectando personas que eventualmente podrían ser víctimas de este tipo de acciones. Inclusive se les llegó a alertar a varias personas y se les llegó a poner custodia preventiva, o se les llegó a asesorar, yo recuerdo, a varias personas
entre el 2010 y el 2011. Señor Filisola, en enero del 2010, siendo usted ministro y estando secuestrado Fidel Zavala, el Ministerio o el Estado paraguayo adquirió armas del Estado colombiano, armas y municiones para armar a las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Y bueno, inmediatamente, casi después, fue liberado Fidel Zavala, pero quedó como la sensación de que hubo una decisión de ir a un asalto tras aquellas adquisiciones. Ya tomando distancia del tiempo, casi 10 o más de 10 años de aquel momento, ¿podría usted contarnos si realmente hubo una decisión de asaltar el campamento, tratar de recuperarlo a Fidel Zavala con acción parte de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, o eso no se llegó a analizar nunca en el tiempo que usted estuvo? Sí, se llegó a analizar y justamente nos encontramos con que había mucha carencia en materia de armamento y sobre todo de municiones. Estaba bastante obsoleto el arsenal de la policía y de las unidades especiales. Teníamos una serie de procesos de compras en curso, pero por supuesto eso esos procesos tenían todavía tiempo para la entrega y todo lo demás, y necesitábamos con urgencia. Además, ustedes recordarán que se hicieron 2 operativos para acercar el perímetro donde se presumía estaba retenido Fidel Zavala, y esas acciones requerían la movilización de 1,5 millones de personas que necesitaban tener armas acordes con las de esta organización criminal. Entonces, lo que se hizo una compra directa con la industria militar colombiana, que incluía también el traslado en un avión. Fue una compra FOB que se hizo, alquilamos un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, es decir, se pagaron los costos de traslado de tal manera que la fabricación y el traslado se hagan de una manera rápida. Realmente, gracias a eso, el arsenal de la policía se actualizó bastante, y con relación a una posible operación de rescate, nosotros queríamos tener todas las opciones. Por supuesto, se hizo una tarea de inteligencia para tratar de ubicar el lugar donde tenían retenido a Fidel. Yo le alerté a la familia que estábamos haciendo eso y que eventualmente, si había suficientes garantías, el gobierno iba a autorizar una eventual operación de rescate. Pero hay que decir también que en ningún momento durante todo el tiempo que él estuvo secuestrado tuvimos una certeza absoluta del lugar donde estaba y las garantías suficientes de que podíamos llevar adelante una operación exitosa. Así que no tuvimos que, si bien es cierto, tuvimos esa posibilidad entre las distintas acciones, y se destacó a un grupo para eventualmente planificar una operación como esa, pero no estuvimos en ningún momento en condiciones de analizar siquiera una eventual acción concreta, porque no teníamos la información con suficiente precisión, y en consecuencia, si bien se sabía aproximadamente el lugar donde estaba, pero ese perímetro era demasiado amplio como para intentar una operación exitosa y con mínimos riesgos para la persona secuestrada. Buenas noches, Rafael. Mengo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te voy a hacer una pregunta que quizá ahora que ya no sos ministro del Interior ni estás vinculado al área de seguridad vas a poder contestar con más libertad, pero que se la hacen a todos los ministros. Porque hay algo que la gente común, me incluyo, no entiende, es cómo pudo haber pasado tanto tiempo, prácticamente más de una década, en un área que no es montañosa, que no es inaccesible, que no es muy extensa, que no es excesivamente boscosa para que este grupo sea ubicado. Hay allí una cuestión tecnológica que Paraguay no dispone, visores nocturnos, satélites, no sé, que nos falta para poder ubicar la presencia humana en esos matorrales o bosques pequeños. Yo creo que son varias cosas, Alfredo, y en primer lugar es la estrategia. Yo lo que veo es que el Estado paraguayo no ha tenido una política y una estrategia de seguridad sostenible en el tiempo. Es decir, ninguna estrategia puede funcionar si se va improvisando sobre la marcha, si se va cambiando.
si no se aprovechan los mejores talentos y sobre todo si no se tiene una perspectiva en el tiempo. Por supuesto, faltan muchas cosas. O sea, hay tecnología que nosotros ya íbamos a comprar en el 2010, en el 2011, y que por lo que sea hasta ahora no se tiene, por ejemplo. Hay otras tecnologías que sí se compraron y sí se tienen, pero por ejemplo hay una cuestión, hay una carencia de personal. Debería haber más personal y no solamente cantidad de personal, sino sobre todo calidad. El entrenamiento para este tipo de operaciones es un entrenamiento muy particular que lleva mucho tiempo. Muchas personas no pasan ese entrenamiento. Por ejemplo, el entrenamiento para un comando empiezan, qué sé yo, 70 personas del curso que tienen que pasar por una selección previa. Ya en la selección previa varios no son seleccionados y de los 70 o 100 que inician, terminan el curso, qué sé yo, un 30%, porque el resto no tiene la aptitud suficiente. También hay que decir que estos personales se exponen sus vidas, tienen un grado de exposición mucho más alto que cualquier oficial de policía o cualquier oficial militar. Ahora, yo creo que la clave está en la sostenibilidad. Y voy a contar mi experiencia. En el 2008, cuando yo asumí, estaba terminando el secuestro del Listron y nosotros nos pusimos un objetivo de reunirnos una vez a la semana con todo el equipo antisecuestro. Y todas las semanas, las primeras semanas me daban el mismo informe hasta que al final les dije, bueno, pero... Y ciertamente es un informe muy impreciso y hasta que un oficial se levantó y me dijo, mire, realmente hay que decir que después del secuestro de Cecilia Cuba, que había sido el anterior al del Listron, ahí se puso mucho personal a trabajar, fue un tema prioritario para todos, pero cuando se dieron los primeros resultados, se dieron las primeras capturas, como que se dio por cerrado el caso y ya no se le dio importancia al tema. Entonces todos los que estábamos en el tema de secuestro, en el tema de lo que hoy es el EPP, fuimos asignados a otras tareas. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue justamente hacer una evaluación de quiénes eran los efectivos policiales que habían tenido un mejor desempeño en materia de lucha contra el EPP, los que tenían más información, más conocimiento, mejor entrenamiento, y sobre eso se fortaleció la unidad antisecuestro, se buscó asesoramiento y realmente nos llevó bastante tiempo afinar el equipo y tener nuevamente la información de inteligencia suficiente como para tener los primeros resultados. Tal es así que el secuestro de Fidel Zavala llegó en medio de un proceso de fortalecimiento cuando se empezaba a tener información. A lo mejor si el equipo hubiese estado más afinado se podía haber evitado, se podía haber anticipado la fuerza de seguridad y evitado ese secuestro, pero no fue así. Pero sí, después del secuestro de Fidel, cuando ya tuvimos mayor libertad para actuar, ahí sí empezaron a haber resultados que prácticamente, bueno, hasta el mes de febrero, que fue hasta el 2011, principio del 2011, que fue la época en que yo llegué al ministerio, se siguieron sucediendo con la ubicación de campamentos, la caída de por lo menos 2 personas del primer anillo, otra persona también que se había apartado del grupo, pero significaba un peligro también. En enero o febrero hubo otra captura más de uno de los que había participado en el secuestro de Zavala. En fin, se dieron resultados importantes, lo cual a mí me señala que, por supuesto, y todo esto en el contexto también de cooperación internacional, inversión en tecnología, inversión en recursos humanos, con lo cual yo creo que si el Estado tuviera una estrategia sostenida, si los diferentes gobiernos le escucharan más a las personas, a los oficiales, sobre todo yo tengo una experiencia con la policía, que yo creo que mirando en la línea del tiempo es la institución que ha tenido más resultados concretos, pero si se le escuchara más a las personas que tienen una mayor experiencia, yo creo que esta organización criminal hoy ya no debería estar teniendo la capacidad de llevar acciones, debería estar, si no acabada, reducida a su mínima expresión y sobre todo teniendo en cuenta que desde el 2013 han tenido recursos, han contado con recursos económicos con los que nunca ha contado la institución policial ni ninguna otra institución a cargo de los organismos dentro de los organismos de seguridad.
Señor Filesona, hablando del señor Fidel Zavala, hace unos días ya ocurrió el hecho del señor Denis. Él en sus redes dijo claramente que este grupo delictivo es apoyado sin dudas por una red de políticos. Usted que estuvo o está dentro de la política y que estuvo muy cerca del tema del EPP, ¿le consta? ¿Sabe a quiénes se refiere? Yo no sé el tema de a quiénes se refiere, Fidel. Nosotros de la experiencia que yo tengo, hemos investigado a fondo las vinculaciones que ellos tienen, y ciertamente hay personas vinculadas sobre todo a la política local que eventualmente han sido sospechosas de tener algún tipo de vínculo con esa organización criminal. Hay algo que sí es objetivo, que ellos han tenido vinculación con las FARC. Eso sí, hay documentación que sostiene, está en el tema de los correos electrónicos. La inteligencia colombiana ha compartido esa información con el Paraguay, y eso es público, así que ese vínculo ha existido, han sido entrenados por ellos. Creo que en procesos judiciales también eso se constata. A partir de ahí pueden llegar a tener algún tipo de conexión fuera del país. Yo recuerdo que cuando se ha hecho un seguimiento por ejemplo, de mensajes de texto o correos de amenazas contra personas en Paraguay, de repente se ha llegado a servidores que han estado en otro país. Entonces, existen las posibilidades. Ahora, yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque el origen de los miembros de esta organización criminal es bastante dispar. Algunos vienen de organizaciones no gubernamentales, otros vienen de lo que fue un partido político que en su momento era testimonial, en algún momento pretendió, sin mucho éxito, participar en elecciones. Algunos vienen de la iglesia. Pero hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que estas personas hayan pertenecido a otras organizaciones no quiere decir que esas organizaciones o los miembros de esas organizaciones tengan algún tipo de vinculación o hayan apoyado a este grupo. Así que creo que hay que ser muy prudentes para no estigmatizar y para no perseguir o para no estigmatizar a colectivos en general y no perseguir a personas que no tienen, perseguir directo o indirectamente a personas que no tienen nada que ver con este grupo. Rafael Filisola, para ir cerrando esta comunicación y agradeciendo, ¿no se le puede negociar la libertad de Carmen Villalba, de Alcides Oviedo Brito? El gobierno no puede negociar, ¿o sí? Y mira, con mucho pesar hay que decir que no. Hay que decir que no por varias razones. Primero porque dentro de lo que establece la Constitución no se dan los supuestos para una salida de estas dos personas. Es decir, tenemos dos supuestos constitucionales, el indulto y la amnistía. La amnistía es por ley y el indulto pasa por un procedimiento que está arreglado. Y el indulto, yo no creo que ninguno de los dos cumpla con las condiciones para el indulto, así que no corresponde, y la amnistía tampoco. Pero aparte, independientemente a la parte legal, el Estado no puede negociar con una organización criminal. Así como el Estado no puede negociar con organizaciones de narcotraficantes, con organizaciones de contrabandistas, de lavadores de dinero, el Estado no puede negociar con el EPP. Hacerlo sería, en primer lugar, reconocerles un estatus que no tienen, pero en segundo lugar sería una invitación también a cuanto grupo criminal hay a que realicen secuestros y soliciten y exijan al Estado la liberación de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad. ¿Cómo evalúa o qué comentario tiene con respecto al silencio del gobierno? ¿Tiene que ser así? En estos casos, y yo espero que vi que pidieron asistencia internacional, vi que desplazaron hasta el lugar a efectivos de la policía, de las EPTC, vi que se han reunido con la familia. Lo que se espera del gobierno es que le dé toda la asistencia necesaria a la familia. Una familia que está atravesando por esta situación, obviamente está pasando por el peor momento que uno pueda imaginar, esa sensación de incertidumbre, así que necesitan todo el apoyo posible. Yo supongo que el gobierno debe estar haciendo todo lo necesario para dar ese apoyo a la familia. Espero que sea así y supongo también, y por la experiencia que tengo,
es más lo que no se puede decir que lo que sí se puede decir. Así que no tenemos que esperar necesariamente mucha comunicación con relación a por parte del gobierno en estas circunstancias, sino más bien una actitud de prudencia y una actitud donde se evalúen todas las opciones que sean posibles para que finalmente se logre. El único objetivo en este momento importante es que el ex vicepresidente Oscar Dennis vuelva con sus familiares y sus seres queridos. Sé que es más fácil decir que es una expresión de deseo, por supuesto, pero en todo secuestro el objetivo principal es la vida de la persona secuestrada. Y por último, la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿tiene que seguir funcionando? Yo creo que está mal encarado el tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, y eso podemos ver. Inclusive hay experiencia en otros países. En México, por ejemplo, le asignaron a las Fuerzas Armadas tareas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, y hoy se ve que eso no ha sido lo más positivo. Nosotros tenemos un marco constitucional y hay que empezar por ahí. La Constitución establece claramente que la seguridad interna es un tema policial y que las Fuerzas Armadas tienen otra tarea, que es materia de defensa nacional fundamentalmente. Así que desde el punto de vista constitucional está claro que este es un tema policial. Pero aparte, si miramos la línea del tiempo, nos vamos a encontrar con que la mayor cantidad de acciones, la mayor cantidad de secuestros, la mayor cantidad de ataques ocurrieron justamente a partir de las FTC. Entonces, no sé si hay una relación causa-efecto, pero lo que sí podemos decir es que a 7 años toda una zona del país está en una suerte de estado de excepción, que no se ajusta a la Constitución, que es contrario a las normas básicas de un Estado de Derecho, y que tampoco han habido resultados que ameriten que esto se siga manteniendo. Entonces, hoy, por supuesto, bajo estas circunstancias es muy difícil tener un debate sobre los ajustes que se deben hacer, pero yo creo que el gobierno y el Parlamento van a tener que discutir ajustes en la estrategia en materia de seguridad, porque este modelo, por un lado, no se ajusta a la Constitución y por otro lado no ha tenido resultados, así que obviamente no se justifica mantenerlo. Rafael Filisola, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Adiós, hasta luego. Rafael Filisola, exministro del Interior. Cecilia Cubas estuvo secuestrada desde septiembre y se confirma su fallecimiento en febrero. Ella se le secuestra el 21 de septiembre del 2004. La encontramos el 16 de febrero del 2005 y según todas las informaciones ella fue ejecutada, fue enterrada viva, sedada, entre Navidad, la fecha del 24 y 25 del 2004. Cuando le secuestran ese 21 de septiembre, ese mismo día, ¿esa gente que le secuestra se comunica con la familia? Esa noche se comunicaron con la familia diciéndole que estaba bien y que luego harían llegar algún informe. ¿Cómo se comunican en ese momento? De forma telefónica. Sí. ¿Hombre, mujer? Fue un varón que se comunicó, ¿verdad? Llamó a la casa, la atendió la empleada ahí, ¿verdad? Y lo que dejó un mensaje nada más. Solamente, no pidió hablar con nadie específicamente. ¿Y después de cuánto tiempo vuelven a comunicarse? Al lunes siguiente. De un martes al lunes siguiente. Casi 8 días. Sí. Y a partir de ahí fue constante de ahí y siempre telefónicamente. A buscar una prueba, ¿verdad? Fue la primera foto con unas instrucciones a un local de venta de comidas que estaba sobre Julio Correa, que era una casa de Don Vito que hoy está cerrada. Ajá. Ahí, pero luego de ahí otra vez llamaron y fuimos al Shopping Multiplaza en un baño. Y así, después al Salema y así se fueron viendo. ¿Y cuándo dieron el monto que querían, por ejemplo? Ellos, es complejo, Carlos, porque nosotros recibimos, ¿verdad?, las comunicaciones por mail una vez que nos dieron las instrucciones. Se montó un equipo de trabajo con profesionales para poder trabajar la negociación. Ellos hicieron llegar su exigencia primaria y después se fue negociando, y cuando se realizó todo el pago, que fue el día 12 de noviembre del 2004, ellos a los pocos días lo que dijeron es que eso fue una multa, que lo tomaron como multa porque no se cumplieron las exigencias y que era la multa por todo el daño político que se había causado en el pasado, y que comenzaba la negociación de vuelta.
Y luego comenzó la negociación de vuelta y pusieron como fecha tope Navidad. Y después de ahí ellos nunca más se comunicaron. Emilio Tiki Cubas, el primo de Cecilia, compartiendo con nosotros Bajo la Lupa en esta ocasión, esta noche. Va a continuar con nosotros, van a preguntar los compañeros. También quiero hablar de esto que tiene que ver con NGO. Cumple 75 años de un pacto totalmente pensado para vos, con una amplia garantía, eficiencia y el respaldo de grandes marcas como Tokio, Whirlpool, Arno, Trap, Evolution y otras de primerísima calidad, para mejorar el confort de cada hogar paraguayo. Todo esto y la experiencia total de un servicio técnico profesional y especializado hacen que el pacto de confianza NGO sea un gran pacto. ¿Sabías que el alcohol tarda 7 minutos en llegar al cerebro y empezar a afectarnos? Hoy ya no debe ser este un problema porque tenemos Cubo. Con Cubo lográs reducir entre 50 y 80% de alcohol en el organismo. Toma un Cubo bien frío 5 minutos antes de tu bebida preferida y sentite bien después. Cubo es un producto importado por Lasca. Y a continuación, como todos los domingos también, ya tuvo una primera presencia hace un ratito nada más con una tabla de fiambres. ¿Qué más nos propone esto que se llama o que se le conoce como el idioma del sabor? ¿Qué más nos propone Juanse Guaraní a continuación? Bueno, para este bloque nada más les quería presentar 3 deliciosos platos que se pueden hacer con los embutidos de Guaraní, en este caso los panchos. Para empezar, quiero presentar la mini tortita que puede ser para el desayuno, rellena obviamente de nuestros panchos. Para lo que sería nuestro almuerzo, una opción un poco más tradicional, que sería un tradicional arroz con una salsa de panchos. Y para tu cena, como no, unos deliciosos panchos en pan y los tradicionales super panchos. Esto para mostrarte nada más que con un solo ingrediente vos podés elaborar una gran gama de productos que te pueden acompañar a lo largo de tu día. Anímate a probar estas recetas, siempre y cuando sea con guaraní, el idioma del sabor. Muchísimas gracias, muy amable. Para ir a la pausa nada más, lo que había quedado de la conversación con Beatriz Denis. Sí. Esto tiene que terminar como sea. Sí. Dice ella. Dijo esta tarde, volvió a repetir esta noche. Y se habla de una situación que se plantea. ¿Qué se hace cuando hay secuestrados? Nosotros entendemos que Félix Urbieta sigue secuestrado, creemos. Que Edelio Morínigo sigue secuestrado, creemos. Se supone que están con vida. Hasta que haya una prueba en contrario. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se movió nada en torno a la Fuerza de Tarea Conjunta en las últimas horas? ¿Eso se analiza ahora? Sí. Bueno, no sabemos. Según lo que dijo la señora Beatriz, ellos en familia están reunidos por si el gobierno le pregunte, les pida una autorización. Lo que pasa es que esa autorización de la familia tiene que ser expresa, tiene que ser una nota firmada, autorizando a la Fuerza de Tarea Conjunta a hacer un asalto, porque en ese asalto puede pasar cualquier cosa. Y bueno, eso es lo que ellos van a reunirse y van a decidir formalmente. Lo hablaron varias veces, dijo, pero hoy lo van, esta noche ahora, en este momento están reunidos y lo van a decidir formalmente. Y seguramente el gobierno, si es que hay un cambio de planes, porque si todo sigue igual, va a seguir igual que en los últimos secuestros y estaremos al humor del EPP para el resultado final. Para hacer un asalto tenés que saber dónde están, ¿verdad? Bueno, eso iba a decir. O sea, más allá del vamos a suponer que tengan el permiso de la familia. La pregunta es, ¿tiene la Fuerza de Tarea Conjunta la capacidad tecnológica, militar, para hacer el operativo rescate? Buena pregunta. Vamos a la pausa, por favor. En un ratito seguimos hablando con Emilio Tiki Cubas Bajo la Lupa esta noche. Emilio Tiki Cubas con nosotros, el primo de Cecilia, recordando esto que ustedes saben cómo terminó y de qué manera terminó. Decía Tiki que le habían ejecutado, que le habían enterrado viva. A ella, según los estudios, se le da tranquilizantes en exceso y se le entierra viva. Bueno, ¿quién pregunta? Uno de los aspectos más complicados de este secuestro, yo supongo que esto debe estar pasando ahora con la familia Denis, es asesorarse sobre esta intrincada cuestión de la negociación y entrar en la mente, en la manera de pensar de estos secuestradores tan fríos y tan inhumanos, ¿verdad? Y entonces surge inmediatamente la necesidad de buscar una asesoría. Les ha pasado prácticamente a toda la familia y también a ustedes, ¿verdad?
¿Cómo fue esa cuestión con el secuestro de Cecilia de parte de la familia? Y bueno, cuando el día del secuestro mismo se nos acerca, no voy a dar nombres primero que nada por la protección y segundo porque no estoy autorizado. Claro. Un abogado, ¿verdad?, que ya había participado en la negociación de un secuestro anterior a la familia y se pone a disposición, que es una persona que nos ayudó muchísimo, nos acompañó y estuvo todo el tiempo, y él nos recomienda los asesores de un caso anterior. Y se contacta con esa gente y esa gente, ¿verdad?, es la que acompañó en la negociación. ¿Extranjera? Extranjero. A la luz de los años, la distancia que te permite ya analizar más la cuestión, ¿cómo ves el secuestro y esta prosecución del EPP que prácticamente mantiene su estructura fundamental? Bueno, yo creo que hay que ser realista. A mí la verdad que no me agradó mucho la forma de encarar de Rafael, como que los fracasos fueron de todos los gobiernos menos los suyos. La realidad es que hubieron más casos de secuestro en el gobierno Cartes, pero Cartes es quien más combatió de frente y me consta el esfuerzo e inclusive cada mes la ayuda que daba él de su propio bolsillo para poder lograr el objetivo. Fracasó, por supuesto, también fracasó en los anteriores. Yo creo que viene una cadena de fracasos de todos los gobiernos, porque si estamos hablando que el EPP existe en 2008, que Patria Libre y la barra, el famoso... Banda de Choré. La banda de Choré, que había asaltado al Banco Nacional de Fomento hacia el 90, fin del 90 y algo. El secuestro de Mariadí creo que fue en el 99 o en el 2000. De ahí en más venimos fracasando, ¿verdad? Venimos fracasando. Es increíble, le estaba comentando, ¿verdad?, el presupuesto general de la Nación del año 2019, el ejecutado, 266 millones de dólares en defensa. Estamos hablando de 14 millones de dólares la Fuerza de Tarea Conjunta. Estamos hablando de 470 millones de dólares más o menos en el Ministerio del Interior. Estamos hablando que tenemos 24.500 policías y 21.600 efectivos militares y no podemos llegar con cerca de 50.000 personas a agarrar 100, 150. Hay un fracaso y hay que asumir el fracaso. Yo creo que lo primero que hay que hacer es decir, señores, nos falta tecnología, ¿qué podemos hacer? Tenemos que recurrir a organismos internacionales, a gobiernos, a estados, a países que nos puedan asesorar. Tenemos que asumir de que esto ha fracasado y que tenemos que tomar la cosa en serio. Tecnología, preparación y aptitud. Y creo que la principal debilidad, porque no se llega, es por la tremenda infiltración de información que hay. Se ha llegado más de 10 veces a 1 hora, 2 horas, 3 horas, mediodía, y evidentemente se ha infiltrado. Desde todos los estamentos, no es solamente ni policial, ni militar, ni fiscal, pero se filtra. Quiere decir que hay, de una u otra forma, fuga de información que hace que esta gente pueda volver a correr cuando se está por llegarle a ellos, ¿verdad? Usted estuvo muy de cerca en esa negociación, fue uno de los principales responsables y uno supone que un hecho como ese marca la vida suya y de toda su familia. Por eso uno cree que a partir de ese momento le hizo un seguimiento prácticamente cada vez que hay una noticia sobre el EPP. Uno supone que ustedes están muy metidos en el tema, leen, escuchan todo lo que pasa. En estos 16 años desde entonces, ¿en qué varió el EPP aparte de volverse más rural que urbano como era en la época que sucedió lo de Cecilia? ¿En qué otras cosas usted nota que evolucionó el EPP y que retrocedió el Estado paraguayo o viceversa? Bueno, yo creo que antes era un grupo armado, siempre fueron delincuentes, nunca la ideología fue una bandera que ellos usaban para la delincuencia, ellos son delincuentes comunes. Yo creo que ellos antes lo que hacían era secuestrar en ciudades, eran secuestradores urbanos, pedían un rescate con una buena organización de inteligencia y logística. Luego se volvieron, ¿verdad?, delincuentes donde dan protección al narcotráfico y a la vez extorsión a los ganaderos y a los productores agrícolas de la zona. Entonces hay menos secuestros porque tienen otros ingresos. Y esos ingresos extras, que son mucho mayores que la de un secuestro, porque si vos medís, en todo este tiempo no llega a 4,5 millones, 5 millones de dólares lo que ellos recibieron por secuestros. Pero lo que pasa, que ellos cubren o que ellos dan de protección por su zona, genera mucho más ingresos para ellos, ¿verdad?
Entonces eso le permitió tener más tecnología, mejores armamentos, más logística, más informantes y mucho más también, de una u otra forma, una acción mucho más profesional de captación de recursos humanos y tener, ¿verdad?, ya ciertos anillos de protección también para lo que es el núcleo principal. ¿Cómo es la negociación con el EPP? O sea, yo no sé si hay negociación. Primero, que dudas todo lo que te dicen o no. ¿No crees todo lo que te dicen? Ellos cometieron en el secuestro de Cecilia 2 errores. En el primero, mandaron una clave equivocada en el primer mail. Después tuvieron que rectificar esa clave. Y después, que fue el origen de ir investigando y sabiendo quiénes son los responsables, que se equivocaron en una llamada telefónica del teléfono que se había habilitado para las conversaciones. Hubo una llamada telefónica de Pedro Juan Caballero al teléfono que cuando se atendió se había cortado, y después al hacer el cruzamiento de llamadas, ese teléfono dio con mucha gente. Y del componente político que no le consta a Rafael, les recuerdo que el teléfono, uno de los teléfonos que estaba en la sede de Patria Libre estaba a nombre de Carmilo Suárez, por ejemplo. Les recuerdo de que de una u otra manera parte del gobierno, ¿verdad?, que él fue partícipe, yo no le culpo que sean directamente responsables, pero tenía conocimiento y de una u otra forma, ¿verdad?, alguna afinidad a los secuestradores en momentos anteriores al gobierno, por supuesto. Entonces es normal, ¿verdad?, de que tengan mucho menos presión ellos en su momento por lo que fue el hecho de menos secuestro en ese gobierno. Quiero también recalcar y también aclarar de que es cierto, se han abatido 2 secuestradores y se han agarrado 2 en la época donde Rafael estaba como ministro. O sea que acá creo que todos los gobiernos han fracasado. No creo que haya uno que pueda decir que pasó satisfactoriamente el tema de la lucha con el EPP. Pero insisto, en esa negociación, ellos te marcan la hoja de ruta. Claro. Vos no negociación prácticamente. Eso es acorde de una imposición, más que nada. Uno acuerda una imposición, no negocia nada, porque al final ellos tienen la mercadería, como le llaman ellos, para ellos una mercadería el secuestrado, y se negocia el cambio de una mercadería por algo, que normalmente es por dinero. Nosotros recordábamos, por ejemplo, que hasta se hizo una publicación en el diario Clarín. Clarín, ¿verdad? Sí. Ellos hicieron la publicación. Ellos hicieron. ¿Verdad? ¿Y la entrega del dinero se hizo en Oviedo? Se hizo cerca de Carallao. ¿Cerca de Carallao? Sí. ¿Y ellos dieron todas las indicaciones de cómo hacer? Ellos dieron las indicaciones por paso. Se iba primero, ¿verdad?, antes de llegar en Itacurubí había ahí un monolito de un soldado conocido a la izquierda. Después, antes de llegar, se iba allá a la otro, y así iban dejando ellos bajo piedra, bajo lugares, instrucciones, y bueno, hasta llegar al lugar donde se pagó. ¿Y dónde se paga? Se pagó en un campo al costado de una cancha cuadrera, ya de noche, dejaron ahí por seña por linterna, se pagó y dijo váyanse, y nada más. ¿Qué presunción tienen ustedes a esta altura de por qué ejecutaron o asesinaron a Cecilia? Yo creo que ellos ya sabían que se sabía quiénes eran. Y Cecilia ya le conoció a todos los que estuvieron con ella. Y al saber quiénes eran, sabía que se le iban a apresar. Entonces la ejecutan y la entierran. Y luego de enterrarla tapan con cemento, y luego tapan con cemento, ponen otra vez, ¿verdad?, una lecherada encima más balosa, como para que nunca se le encuentre. Y al no encontrarse la prueba del delito, no hay delito, o no es demostrable el delito. Yo creo que a ella, si no era por un milagro, si no era por gente que se apiadó y nos hizo llegar la información, o sea, le hizo llegar al organismo correspondiente, a ella hoy todavía íbamos a estar buscándole, soñando de que vuelva, o escuchando quien nos decía, hasta allá. Yo he ido a Choré, he ido a Paraguarí, he ido a Itapúa, recorrimos toda la familia, todo el país donde teóricamente se le vio. Uno vive momentos muy, muy difíciles, realmente. Y la ilusión de que sea ella nunca se pierde, entonces uno está recorriendo el país permanentemente. Incluso cuando ya sabían que había un cadáver, por ejemplo, en ese sitio, tenían la esperanza de que no sea ella, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que a mí quien me avisó que era Cecilia era Carlos Báez, me acuerdo bien. 4:30 de la tarde, recibí la llamada de Olga, que me dijo, Carlos, quiero hablar contigo urgente. Yo estaba de show y remera, así mismo me fui a Ñemby, ¿verdad? Pero fue Carlos, me acuerdo. En aquella casa denominada del terror, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Qué fuerte. ¿Qué? A partir de la experiencia de ustedes,
¿Qué le sugerirías a la familia Denis? Y ellos tienen que tener mucha fortaleza espiritual, rezar mucho, porque el doctor Denis es una persona realmente intachable, honorable, ejemplo de familia, ejemplo de político como poco en nuestro país realmente. Que tengan la fortaleza de aguantar. Yo creo que se va a negociar y creo que, ¿verdad?, él puede volver vivo, sano y salvo, y no solamente él, sino también Adelio, ¿verdad? Yo creo que en ambos casos esta gente sabe que lo que propuso como negociación inicial es imposible en cumplimiento. Yo creo que lo que hay que tratar es de llegar a un acuerdo. Por más que nos dé gusto, hay que llegar a un acuerdo, porque la vida es lo más importante. Y bueno, y después veremos a quién le echaremos la culpa, a quién no, pero lo primordial es la vida, ¿verdad? Cuando se llega a ese objetivo, veamos después qué hacer. Y yo creo que hay que mirar realmente, ¿verdad?, y hacer un estudio. Acá se ha fracasado y hay que tomar un poquito un cambio o un camino diferente, o hay que cambiar la estrategia o la planificación o lo que fuere, pero no pasa tan bien. Escuché que mucha gente dice, esto pasa por el olvido del Estado, pasa porque no llega la asistencia. En todo el país hay problemas. Y así como en Concepción hoy hay inversiones por cerca de 300 millones de dólares, eso no hay en Cazapá, eso no hay en Ñembucú, en parte en Ñembucú al menos, eso no hay en el Chaco. Estos son delincuentes comunes, no hay ideología detrás de esto. No hay que engañarse de que esto por una falencia del Estado, que la hay, de hecho que la hay. Pero estos son delincuentes. ¿Cuál es la confianza que le tenés a la Fuerza de Tarea Conjunta? Trabajaste de cerca con Horacio Cartes, sabías seguramente muchas informaciones con respecto. ¿Realmente hay un compromiso de la Fuerza de Tarea Conjunta o qué es lo que pasa ahí? Y evidentemente, ¿verdad?, vos podés hacer la mejor selección, pero si pierde el partido o fracasa el resultado, no es bueno. Entonces, para mí la Fuerza de Tarea Conjunta es una necesidad. Hay que darle mayor tecnología, hay que darle mayor seguridad hay que hacer una ley que le proteja a sus componentes, que pueda quintuplicar su jubilación, que pueda quintuplicar de repente o dar exponencialmente un bono adicional si es que hay algún caído o hay alguna persona que sufra un accidente grave que le pueda cercenar algún tipo de actividad. Hay que darle la seguridad a las personas que son parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, para que ellos vayan y tengan la tranquilidad, ellos y su familia, de que van a pelear por un objetivo, y si por ahí esas desgracias ocurren y sale mal la cosa, por lo menos el resto de la vida de su familia va a estar cubierta y no va a pasar miseria, porque esa es la persona que está generando el ingreso de repente a esa familia. Ahora, evidentemente los resultados no se dan, quiere decir que no están haciendo un trabajo óptimo, ¿verdad? Lo que en su momento estos expertos en secuestro asesoraron al gobierno en la época del secuestro de Cecilia Cubas, ¿qué proponían en cuanto a ese flagelo específicamente? Cuando eso estábamos muy lejos de que haya una fuerza de tarea conjunta, estábamos muy lejos de que se zonifique la lucha, y eran más secuestros urbanos. ¿Es factible ese conocimiento que esa gente pudo haber dejado aplicarlo hoy, ya que la Fuerza de Tarea Conjunta no arroja los resultados posibles o necesarios o que la gente quiere? Y hoy existe mucho más tecnología que hace 16 años, ¿verdad? Hoy hay tecnología que te puede con un dron detectar movimiento, calor corporal y demás cosas, y te puede hacer llegar la información. Hoy hay mucha tecnología. El tema es que tenés que tener tecnología, tenés que tener gente que maneje, y después la gente que interprete, y otra vez que no se fugue la información, y que otra vez haya una planificación, una ejecución y un control de acción que pueda llevarte a un objetivo. O sea, yo creo que el EPP se liquida con 30 o 40 personas de élite, no necesitas más que eso, ¿verdad? Y si vos gastás 14 millones de dólares al año, hasta me arriesgo a decir que ofreces 14 millones de dólares de recompensa y cualquiera te va a traer, te va a formar un grupo, cualquier extranjero, y lo va a traer vivo a esta gente, o muerto, pero va a querer cobrar, ¿verdad? O sea, con lo que ya se gastó, con lo que ya se invirtió, con lo que ya se preparó y no funcionó, algo hay que hacer para mejorar. Lo que tenemos hoy no funciona, en mi forma de pensar por lo menos. Tiki, por último, el temor del secuestro para la familia no se fue nunca. Y mira, Carlos, nosotros tuvimos inclusive en el año
2011, Rafael era ministro todavía. Nosotros tuvimos amenaza otra vez, ¿verdad? Inclusive a mí se me había dotado un tiempo de guardia de mi familia, eso. Después dejamos la guardia, ¿verdad? Porque se tranquilizó un poco el tema, pero siempre existe un poco de amedrentamiento, ¿verdad? Ya no sabemos si es por diversión nomás o por riesgo, pero siempre hay de repente alguna cosa así, ¿verdad? Gracias por venir a compartir esta experiencia con nosotros. A ustedes, y creo que nosotros estamos obligados. Lo que pasamos, ¿verdad? Un caso como este, estamos obligados a colaborar y a estar firmes siempre, porque muchas veces uno no quiere estar, no quiere compartir o no quiere dar su experiencia, que nunca va a ser la misma que la de los demás, pero tenemos que ser solidarios con lo que están pasando y nosotros sabemos lo que están pasando. Gracias, muy amable. Emilio Siqui Cubas, el primo de Cecilia, con nosotros bajo la lupa esta noche. Estamos cerrando otro capítulo de Bajo la Lupa esta noche y 11 fallecidos, dice el informe de salud pública. Sí. Hay mayor cantidad de internados, mayor cantidad de personas en terapia intensiva. Una cifra que se repite hace más de 3 días. Sí, y hay un comunicado también que se hace de salud pública porque dice que la gente anda pidiendo dinero. Sí. En nombre de médicos, de hospitales que supuestamente se necesita para algún tipo de medicamento, y eso no es cierto, se desmiente categóricamente porque se trata de brindarle en todos los hospitales públicos todo lo que necesita la gente para una atención como corresponde también. Bueno, y esperemos que la semana que viene, desde mañana, empecemos a tener mejores noticias que las que hemos tenido en los últimos días, tanto en el tema salud como la situación de Oscar Dennis, y en general toda la seguridad del país, ¿verdad? Claro, o sea, eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Pero es tan complicado, señor. A propósito del comunicado del Ministerio de Salud que hablabas, Carlos, ahí mismo da un portal donde se pueden hacer las denuncias. La gente que tenga familiares que estén internados y que supuestamente reciba pedido de dinero por parte de funcionarios o médicos, pueden hacer la denuncia directamente allí en una página que es www.denuncias.govcorta.pi. Bueno, ¿cómo va a terminar esto? Y nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Ni lo que se dice, ni lo que se pide. Hoy lo que sucedió en Concepción con el discurso, con las palabras de Beatriz, que repitió un poco más tarde acá con nosotros, y de la hija de Urbieta, terrible. Le pide perdón al papá por no poder pagar el rescate porque una persona no falló, dice. Sí. Le prometió que iba a estar en cierto lugar a cierta hora el dinero, a tiempo como para entregar, y no estuvo. Y uno tampoco sabe si es que por más que paguen el rescate, devuelvan a Félix Urbieta, ¿verdad? Nunca devolvieron a Delio Morini ni ahora dijeron nada. El EPP tiene esa característica, que ellos ponen un plazo, no se cumple el plazo y no se conversa más. No aparecen más, no se comunican más. Ocurrió con Cecilia Cuba el 25 de diciembre, había sido fenecido el plazo, el 25 de diciembre la mataron. Y lo mismo ocurrió con Félix Urbieta, le pusieron un plazo de un tiempo, hasta esa fecha se comunicaron, después nunca más. Bueno, nos vamos. Un gusto como siempre, Estela, Alfredo, Andrés. Gracias por elegirnos, por preferirnos a través de NPI. Todos los domingos estamos conectados. Y mañana desde muy temprano hacemos la Mañana Monumental, desde las 5. Buenas noches.